Bienvenidos a la Biblioteca de Hernán. Hoy vamos a hablar sobre el último libro de Andrés Oppenheimer, El futuro del trabajo en la era de la automatización, sálvese quien pueda. Este libro es publicado por Debate del grupo Penguin Random House y fue publicado en 2018. Hola, un cordial saludo. Andrés Oppenheimer es un escritor, periodista y conferencista argentino radicado en los Estados Unidos hace muchos años. Tiene vinculación con el periódico Miami Herald y con la cadena CNN, en la que tiene un programa de entrevistas. El tema del libro, como su propio título lo indica, es el trabajo en la era de la automatización, pero lo presenta de una manera dramática con el título Sálvese quien pueda. Este es un tema que está generando muchos debates a nivel global, debates que están involucrando a los gobiernos, a los científicos sociales, a los trabajadores, a los periodistas, a los investigadores, en general a un público muy amplio. ¿Por qué? Porque es un tema que nos toca a todos. Es un tema que se relaciona con qué va a pasar con mi trabajo o qué va a pasar con el trabajo de nuestros hijos hacia el futuro. En las últimas décadas la revolución tecnológica se ha acelerado y nos está llevando a una sociedad en la que imperan el mundo digital, la inteligencia artificial, la robotización y la automatización de los procesos productivos que están desplazando trabajos. Este libro de Oppenheimer es un libro muy interesante. Para mí tiene un gran atractivo y una ventaja sobre los libros técnicos que se han publicado sobre el tema hasta ahora, y es su enfoque periodístico, es el tratamiento periodístico que le da a el tema, en particular pues por la experiencia tan amplia que él tiene como entrevistador, columnista y escritor, que claramente salen a relucir en toda la forma en que desarrolla el libro. A manera de comparación, pues yo vengo estudiando el tema y lo vengo haciendo pues leyendo los documentos y los libros técnicos más relevantes que han publicado sobre el tema, tanto economistas como ingenieros, divulgadores científicos, etc. Oppenheimer, pues además de obviamente leer un poco de la literatura, pues complementa esto con entrevistas. A manera de ejemplo, uno de los textos relevantes en todo este debate es un artículo que escribió el economista e historiador sueco Carl Frey con un ingeniero inglés, Michael Osborne, en el año 2013. Tiene un documento que se titula El futuro del empleo, qué tan susceptibles son los empleos a la informatización. ¿Qué fue lo que hizo Oppenheimer? Pues tomó su teléfono, llamó a Frey, llamó a Osborne y concertó con ellos una entrevista. Se fue a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, en la cual ellos enseñan, y habló con ellos un buen rato y logró obtener en términos sencillos que le transmitieran cuáles eran sus ideas y cómo las habían desarrollado a partir del 2013, cuando fue publicado ese artículo, y es lo que él nos transmite en este libro. Como buen periodista, Oppenheimer busca presentar de una manera equilibrada el tema. Ocurre que en esta discusión pues, se han generado dos grupos extremos, los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Los tecno-pesimistas piensan que no va a ocurrir en esta ocasión lo mismo que ocurrió en la revolución industrial, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en el cual el cambio tecnológico permitió generación de nuevos empleos. Según ellos, lo que va a ocurrir es que va a quedar unos grupos de población en una situación muy preocupante, y por esa razón piensan que el cambio tecnológico no es positivo. Por el otro lado están los tecno-optimistas. Ellos piensan que sí van a ocurrir esos cambios. De hecho, lo que pasa es que nosotros no podemos imaginarnos qué tipos de empleos van a surgir. Si nosotros miramos hacia atrás, pues vemos que hoy en día existen un montón de empleos que no existían en la época de la revolución industrial, pero la tecnología los ha venido generando. Lo que tiene que hacer la sociedad desde el punto de vista de los tecnooptimistas es entender que van a venir esos cambios y cómo prepararnos, cómo reinventarnos
para ese nuevo escenario que viene. Otro elemento interesante que introduce Oppenheimer pues es el de las entrevistas y los datos sobre empresas, sobre negocios que se están automatizando y robotizando. Y en particular, pues él mismo vive las experiencias, por ejemplo, cuando fue a Japón, de alojarse en hoteles o de ir a restaurantes y a bancos que están robotizados y sentir y transmitirnos como esas percepciones que él tiene de ser atendido por robots. O en los Estados Unidos, donde también están ocurriendo procesos de automatización en numerosos restaurantes, por ejemplo. Entonces, todo esto lo que nos muestra es que no estamos hablando de ciencia ficción. No se trata de algo que va a ocurrir en las próximas décadas. Es algo que está ocurriendo ya, nos está empezando a transformar y nos está empezando a cambiar el mundo en el cual estamos viviendo. Bueno, en mi opinión, el libro de Oppenheimer lo podemos ver como dos bloques. El primer bloque está conformado por el capítulo 1, el capítulo 10 y el epílogo, en los cuales el autor presenta los diagnósticos y los caminos a seguir, y el otro bloque conformado por los capítulos 2 a 9, en los cuales analiza los sectores que desde su punto de vista son los más sensibles a la automatización. En el capítulo 1 presenta un balance de opiniones de investigadores, de empresarios, etcétera, y en general nos ponen en la frontera del debate. ¿Qué son los puntos que se están discutiendo actualmente? En el capítulo 2 al 9, pues aborda, como ya lo señalamos, diferentes sectores o profesiones, los periodistas, los restaurantes y supermercados, el sector financiero, los médicos, los abogados, la educación, etcétera. Y en todos estos capítulos lo que hace es mirar cómo ya los procesos de automatización o de robotización están transformando las actividades y cómo están generando posiblemente desempleos o cómo están forzando a que las personas cambien sus puntos de vista. Por ejemplo, en algún momento que Oppenheimer está entrevistando a un científico israelita, este le dice que, por ejemplo, la cirugía no va a desaparecer. Lo que la robotización va a hacer es que los cirujanos tienen que tener unos conocimientos mucho más amplios, van a tener que aprender de robotización, van a tener que aprender de programación para poder hacer mejor su función. Entonces la tecnología en estos casos se va a convertir en una herramienta complementaria a las actividades que ya se vienen haciendo, pero obligan a las personas a reinventarse, a ese término que estábamos utilizando hace un rato. En el capítulo 10 presenta un balance y las tendencias generales después de haber analizado todos los sectores, pero aquí me parece a mí que predomina un poco la presentación desde el punto de vista de los tecnopesimistas. Realmente uno termina un poco como asustado de ver la situación que se viene encima. Sin embargo, pues en el epílogo hay una compensación porque nos muestra cuáles son los posibles caminos a seguir, cuáles son las posibles áreas de desarrollo que pueden surgir en el campo laboral a partir de lo que se deriva también de las transformaciones que se están registrando. Un elemento que me parece crucial de este libro y que lo hace muy importante para la región es que Oppenheimer indica que el impacto más grande de estos procesos de automatización y robotización se van a sentir en las economías en desarrollo y no en las economías desarrolladas. Y esto por la razón de que la población que está involucrada en los procesos de manufactura es más amplia en estos países que las economías desarrolladas, donde en general están más volcadas a las áreas de servicios. Una percepción que tengo, no lo dice Oppenheimer en esos términos, pero yo lo percibo de la lectura del libro y de otros documentos, es que todos estos procesos van a llevar a una transformación muy profunda de la globalización. Las cadenas globales de valor van a perder relevancia y esto pues va a obligar a repensar las políticas económicas en las economías como la nuestra, en las cuales buena fundamentación de los programas de industrialización se orientan justamente hacia esas cadenas globales de valor. Una ilustración muy clara de ese proceso que estoy comentando lo da Oppenheimer con el caso de Adidas. Adidas montó una fábrica totalmente automatizada en Alemania y eso le permitió reducir los tiempos de producción de un par de zapatillas de varias semanas que tomaba en China a 5 horas en Alemania. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que resolvió cerrar su planta de China y seguir produciendo ese tipo de zapatillas en Alemania y además
posteriormente abrió otra fábrica en Estados Unidos. Estas fábricas automatizadas, además de que acercan a las empresas a los consumidores, pues les dan unas características muy particulares como la de personalizar pedidos, por ejemplo. Con esto, ¿qué tiende a ocurrir? Un proceso contrario al que se dio hace unas décadas cuando las empresas salieron de las economías desarrolladas y se instalaron en las economías subdesarrolladas para reducir costos. Ahora lo que se va a empezar a dar por efecto de la robotización es un proceso al contrario en el cual varias empresas van a salir de las economías en desarrollo y volver a las economías desarrolladas. En general, opina Oppenheimer, y estoy totalmente de acuerdo, que en Latinoamérica no se ha percibido adecuadamente el proceso de transformación que se está viviendo ni el impacto negativo que esto va a generar. Pareciera que seguimos viendo esto como si fuera una película de ciencia ficción, y es una tarea que debemos cambiar, una mentalidad que debemos cambiar toda la sociedad, no solamente los líderes empresariales, los políticos, los gobernantes, los académicos, sino en general toda la sociedad, porque este es un proceso que ya está desarrollándose y que nos está empezando a afectar directa o indirectamente. En síntesis, este libro es un libro excelente y es una lectura obligada para un público muy amplio. Es una lectura obligada para usted, para mí, para los que están comenzando la vida laboral, para los que están terminando la secundaria y tienen que tomar una decisión de qué es lo que van a estudiar y en qué van a trabajar a futuro. Es una lectura obligada para los trabajadores, para los sindicatos, para que vean cómo son las dimensiones de este proceso y sepan que no pueden anclarse en el pasado. Es una lectura obligada para los líderes académicos, empresariales, políticos, que tienen que empezar a ver cómo se toman las decisiones en este país para poner el país a tono con ese proceso de transformación que ya comenzó y nos está tocando a todos directa o indirectamente. Hoy los dejo entonces con esta recomendación de lectura y con mi invitación a que sigan visitando la biblioteca de Hernán, haciendo sus comentarios y difundiéndola.